Como una primera impresión, realmente me parece que se ha reabierto sin fundamento jurídico y sin tener ningún tipo de fundamento serio en los hechos. Para nosotros, al igual que la doctora Nogueira, que era la fiscal actuante en su momento, era un caso de manual, como decimos nosotros, de legítima defensa, donde se cumplen cada uno de los requisitos para que opere la legítima defensa, pero también la presunción que establece el artículo 26 por las particularidades que rodean. ¿A qué voy con esto? Se trata de un caso en que una persona penetra la propiedad del hoy acusado con un móvil, entendemos, o que puede presumirse para hurtar ganado bovino, que entra armado, con un arma blanca, y que es sorprendido 40 metros adentro de la propiedad, intentándose ingresar a donde vendría a ser el corral de las ovejas y del patio de la casa armado, ¿no? Entonces, en ese momento, el hoy acusado, luego de reiterados gritos voy a llamar a la policía, de quién anda ahí y de que está armado, realiza un disparo, un primer disparo de amedrentamiento sin poder siquiera apuntar y tirar a la vez, y observa. En ese momento observa y la persona no se retira del lugar, se concurre a donde tenía una bala el señor, vuelve a cargar, mira nuevamente, dice que está armado, que va a disparar de vuelta, la persona continúa queriendo ingresar hacia donde sería el patio. Entonces, en ningún momento cesó la agresión, el ataque por parte de este tercero, dispara de vuelta y lamentablemente impacta con una herida fatal. Recién es en ese momento, luego del segundo disparo, que el atacante y el intruso decide emprender la retirada, cayendo a los pocos metros fallecido, ¿no? ¿Era la primera vez que le entraban a este hombre a la casa? No, ya habían varias denuncias respecto de diferentes tipos de hurtos, pero 10 días antes de los hechos lo habían robado un ganado bovino y habían penetrado incluso adentro del inmueble, robándole herramientas, si mal no recuerdo. O sea, que habían ingresado ya a la casa incluso. Sí, y de hecho habían ingresado armados porque el animal lo mataron ahí. Lo mataron adentro de la casa porque estaba la sangre del animal que habían hurtado. O sea que encontró elementos justamente de que se había utilizado algún tipo de cuchillo o arma para matar al animal dentro de la vivienda. Exacto. Eso fue lo que encontró y lo que denunció. 10 días antes de los hechos que hoy lo sitúan a él, paradójicamente, como acusado, ¿no? Tenemos entendido que tampoco fue que haya disparado de una forma plena y abierta, no sé, sabemos que fue en la madrugada, cómo era la iluminación, cuál fue la circunstancia de ese disparo. Bueno, para empezar, en lo que refiere al contexto, era un lugar muy oscuro. Fíjense que la iluminación era únicamente el alumbrado público, que se encontraba aproximadamente a unos 40 metros de distancia. El imputado ni siquiera puede divisar bien si es una figura humana o no. Ve un bulto y a eso dispara, pero es imposible distinguir algún tipo de rasgo de la persona. Y bueno, desde el lugar desde donde se dispara es un lugar bastante incómodo para disparar, si se quiere, porque dispara en una rejilla, por decirlo de alguna manera, en un espacio que quedaba entre un muro y una reja, no pudiendo apuntar y tirar. ¿No podía hacer las dos cosas a la vez? No, tenía que mirar, ponía el arma y disparaba. Lo que a mi cliente realmente no le interesaba, porque a él no le interesaba dispararle a la persona. A él eran disparos de amedrentamiento, que de hecho, y llama la atención de esta defensa, obviamente, que luego del primer disparo no se haya retirado. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados todos nosotros? En los casos que hemos vivido situaciones parecidas. La persona que va a robar, cuando uno grita que lo vio, se va. Es lo que uno está acostumbrado. Ahora, no solamente se gritó, no solamente se dijo que se iba a llamar a la policía, no solamente se le informó de que estaba armado, sino que además dispara una primera vez y no se retira. Entre el primer y segundo disparo hay aproximadamente unos 2 minutos. En 2 minutos una persona
40 metros, lo hace caminando, no, de rodillas lo hace 40 metros. Porque es muy poca la distancia que tenía para retirarse del inmueble en cuanto a segundos. Digo, sin irme mucho de tema, pero cualquier persona promedio corre 1 kilómetro en 8 minutos, 7 minutos, 40 metros estamos hablando, que no pudo, por falta de voluntad, está claro, no por imposibilidad física, recorrer en 2 minutos. Con todos estos detalles, con todos esos aspectos que son bastante claros por lo que hemos escuchado, ¿encuadra dentro de la legítima defensa tal cual que establece la norma? ¿No hay dudas al respecto? Desde el punto de vista de esta defensa no hay ninguna duda. De dos cosas. De que opera la presunción de legítima defensa, porque es, como dije, caso típico, se lo encuentra a un intruso, se lo sorprende dentro de la propiedad, se lo sorprende entrando, queriendo también ingresar cada vez más en la propiedad, a las dependencias, ya sea el corral, al garaje, a la propia casa, por lo cual se presumen los requisitos de legítima defensa, que es la agresión ilegítima, la falta de provocación y medio racional de defensa. O sea que para usted está claro esto. Es clarísimo, pero además, si no se diera esta presunción, también encuadra dentro de la legítima defensa, porque está claro que hay una agresión desde el momento en que una persona entra a la propiedad de uno, viola no solamente la propiedad, ¿no? Saquemos eso de propiedad o dinero versus vida, porque no es así. Cuando uno le ingresan a la propiedad, le violentan una cantidad de derechos, como es el derecho a la intimidad, como es el derecho a la privacidad de la vida doméstica, como es el derecho de la vida e integridad física, porque están adentro. Tenemos que situarnos en la situación, en la cabeza de la persona que está en ese momento. Yo creo que la pregunta de mis clientes, o las cosas que tendrían que estar en la mente, es cuántas personas son, cuál es su intención, están armados o no están armados. Seguramente sí, porque ya me robaron una oveja hace 10 días y me la mataron acá. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me defiendo? La policía no va a llegar antes que esto se termine. Entonces, en base a eso, se toma una determinada decisión. La decisión fue de disparos de amedrentamiento para que se vayan. Se sigue con esa tesitura, pero lamentablemente termina en una consecuencia fatal, no querida ni siquiera por mi propio cliente. Lo único que hacía el hoy acusado era defenderse ante un ataque desde múltiples puntos de vista. A la propiedad, a la vida de él, de su pareja. Y bueno, lamentablemente hoy nos encontramos en este juicio injusto, innecesario desde mi óptica jurídica, en atención a la claridad de los hechos y a la aplicabilidad de esta eximente de responsabilidad. La Fiscalía, originalmente a cargo de Luciano era quien había establecido la legítima defensa. Y ahora es la Fiscalía también la que reabre el caso o toma la decisión de volver a investigar el homicidio. Sí, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Por supuesto que la Fiscalía incluso tiene su independencia de criterio y autonomía, así como tenemos todos los operadores jurídicos, uno puede interpretar una cosa u otra. Eso está clarísimo. Ahora, sí me genera mucha inseguridad jurídica que por una fiscal con los mismos hechos, el mismo material probatorio, archive un caso, y otra fiscal, un piso más arriba, en la Fiscalía de Florida, nos esté hablando con los mismos hechos y mismo material probatorio de un homicidio premeditado, pidiendo 16 años de penitenciaría. Realmente es una preocupación muy grande, porque a uno como operador jurídico dice, pero entonces las normas se puede prácticamente encajar una cosa en cualquier otra, las penas son al azar, o uno puede decir, ¿cómo puede ser, me pregunto yo, que ante los mismos hechos y material probatorio estemos con soluciones tan dispares? Eximente de responsabilidad, pena cero, 16 años de penitenciaría. Me parece realmente una locura. Hubo una reconstrucción en las últimas horas. Uno supone que en este tipo de actos terminan por aclararse algunos elementos. Para usted, para su cliente, ¿quedaron claros justamente estos elementos que hablábamos recién? Sí, la reconstrucción
básicamente fue la misma que se realizó en su momento con la doctora Nogueira, porque también había dispuesto una reconstrucción. Ya se había hecho, lo único que como se hizo en sede administrativa, mientras duraba la investigación administrativa, no fue en presencia de juez. Entonces, para poder ingresar al proceso, debía realizarse en presencia del juez, fue lo que se hizo, pero la reproducción fue la misma. Es lo mismo. Básicamente fue la misma. O sea, que sigue clara Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, no solamente por la reconstrucción, por todo el material probatorio. Estamos hablando que, a modo de ejemplo, uno de los argumentos del Ministerio Público es que el imputado dispara por detrás, por la espalda. El ingreso de los 2 proyectiles, según el informe forense, es de frente. En ningún momento cesó el ataque. Entonces, para uno es difícil también hacer una defensa cuando se ve que del otro lado se quiere tergiversar un poco los hechos de cómo sucedieron para que encuadren la tipificación delictual y en la pena que se pide.